va a haber mayor demanda, la gente va a gastar más, entonces puede llegar a subir la inflación también, ¿no? Bien, y por otra parte también, ahora lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, está el tema del famoso crawling peg del 2%, ¿no? Y la famosa convergencia. El gobierno quiere que, o por lo menos siempre anunció esa idea, ese concepto, digamos, que el índice de precios vaya convergiendo con el índice de aumento del dólar oficial, el índice de devaluación del peso. Eso también está lejos de ocurrir por ahora. Por ahora se ve un horizonte un tanto lejano. Así es. Estamos en comunicación con el economista Lorenzo Sigó Gravina, director de la consultora Equilibra, que sigue semana a semana la medición de los precios. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué pasó en la tercera semana de agosto con los precios? Bueno, tuvimos una semana relativamente tranquila, nos dio en nuestro relevamiento 0,3%. Vimos que algunos precios estacionales, que sobre todo complicaron julio, las vacaciones de invierno, etcétera, están mostrando cierta tranquilidad o incluso en el margen algún descenso, con lo cual pareciera, si todo continúa así, que por muy poco, pero podría perforar el 4% la inflación finalmente en agosto. Bien, este escenario que siempre plantea el gobierno de convergencia con el 2% del crawling peg está más cerca. ¿Cuándo podría producirse? ¿Cómo ves ese tema? No, yo creo que todavía, si bien los resultados en materia de inflación, sobre todo en el segundo trimestre, fueron de una baja de inflación muy rápida, le está costando ahora llegar al 2% de la inflación. De hecho, no pudo en julio perforar el 4%, y si bien quizás lo logre en agosto, da la sensación de que para que esa convergencia se dé antes, el gobierno va a tener que hacer algo más. Y de hecho, bueno, la baja del impuesto al país, finalmente no sabemos si va a ser a principios de septiembre o a final de septiembre, va a tener un impacto, por lo menos conteniendo un poquito más la inflación. Veremos si el impacto es mayor en septiembre, si esto se hace en los primeros días de septiembre o ya el impacto será para octubre. Pero a simple vista, no parece todavía que la inflación llegue al 2% sin algo adicional. Obviamente la baja del impuesto al país también es algo que lo puedes hacer una vez, una medida puntual, que va a terminar por las buenas o por las malas a fin de año, porque se cae el impuesto país, salvo que el Congreso lo renueve. Entonces ahí vas a tener dos variables o dos momentos en el que te puede ayudar a bajar un poco más la inflación, pero la verdad es que la convergencia del 2% cuesta, y en la medida que, por ejemplo, en julio salís 4-2, o sea, 4 de inflación contra 2 de tipo de cambio, seguís apreciando tu moneda, lo cual en un contexto en el que la soja llegó a un piso, en el cual las reservas netas del Banco Central son negativas, en el cual si vos querés que la economía recupere o crezca rápido, necesitas importar más, bueno, se empiezan a Ahora, ¿y mostrar cuál tensiones. sería el menú? Vos decís, hace falta que el gobierno haga algo más. De lo que se puede hacer algo más en el corto plazo, ¿cuáles serían las opciones para que la inflación baje más rápido? Bueno, creo que está el impuesto país, esto lo han dicho, y hay dos momentos, como te decía, una primera baja que sería en septiembre, veremos si a principios o a fines de septiembre, y finalmente hacia fin del año que el impuesto se cae, ¿no? Ese es el primer paso. No, después la pregunta es si querés, en cuanto al esquema de la política cambiaria, monetaria, si hay algo más para hacer, ser un poco más restrictivos, o en vez que la convergencia sea al 2% del tipo de cambio oficial, para que no se te aprecie tanto tu moneda, si vos no ayudás, y bueno, vayamos al 3% y que deje de apreciarse el peso, ¿no? En un contexto particular, porque, insisto, el real brasileño se depreció mucho, nuestro principal precio de exportación también cayó mucho, entonces digo, me parece que hay que acelerar ese proceso, y creo que acá hay un punto clave, que el gobierno dice que con superávit fiscal alcanza. Aplaudo el superávit fiscal, creo que es condición necesaria, pero no suficiente. Y de hecho me parece que en materia cambiaria esta no convergencia o la dificultad a converger entre el tipo de cambio oficial y la inflación ha generado una apreciación cambiaria que, incluso cuando vos saques el impuesto país, te puede ayudar por el lado de la inflación, pero te va a generar que las importaciones sean más baratas aún. Y todo eso te va a generar un problema con el dólar, que la Argentina lamentablemente, yo creo que soy de los que piensan que la restricción externa existe, y estamos en una situación compleja, y por más que tengamos
superávit fiscal, que insisto, es un logro de este gobierno, no alcanza. Más demanda de importaciones provoca menos reservas también, ¿no? Menos acumulación de reservas, que es algo que está apreciando el mercado de alguna manera. Muchos calculan que las reservas pueden llegar en forma negativa a 8.000 millones de dólares a fin de año, y el superávit también, ¿no? Corre en cuenta porque tenés una recaudación muy importante por el impuesto país. Por lo tanto, vas a tener que recaudar por algún otro lado, va a haber quita de subsidios seguramente a servicios públicos, lo cual va a generar mayor inflación. Sí, sí, Mariano, ese es el otro punto, ¿no? Los meses en que el gobierno logró bajar un poquito más la inflación en el margen, fueron aquellos meses en que los precios regulados no se movieron mucho, ¿no? Los precios regulados, estamos hablando principalmente de tarifas de servicios públicos, etc. Y el gran problema de ahí es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, yo un mes, por ejemplo, en agosto vamos a lograr que baje la inflación. Bueno, o en septiembre, perfecto, bajo el impuesto país, no muevo los regulados, pero bueno, después no puedo volver a bajar el impuesto país. Y después los regulados, si no los subiste un mes, los tenés que subir un poquito más al mes siguiente, ¿no? Para que no se genere nuevamente un atraso que hace que tengas que pagar más subsidios y que te afecte por el lado de los gastos y por el lado del resultado fiscal. Como siempre en la economía, y particularmente en la Argentina, es una sábana corta, ¿no? Uno tira por un lado, ayuda a la inflación, pero descubre el otro. Que en este caso son, no tanto creo que el resultado fiscal, pero sobre todo en materia de reservas, la baja del impuesto país te puede bajar un poco la inflación, pero para fin de año vos vas a tener que las importaciones son un 17,5% más baratas cuando se quite el impuesto. Bien, ahora, esa aceleración o normalización, si se quiere, de las importaciones, también nos puede traer algún beneficio en materia de actividad, ¿no? ¿O no? ¿O todavía es demasiado poco? Sí, es un síntoma, ¿no? Que las importaciones reaccionen. El problema es que si las importaciones son muy baratas, y ya lo hemos visto en la Argentina, también está el incentivo, ¿no? Quien tenía un taller que producía, digamos, no sé, algún textil, dice, bueno, directamente pasa a ser importador y a comercializar. Entonces hay que tener cuidado. El tipo de cambio real es una variable relevante y creo que hay bastante consenso de que podemos decir que no está muy atrasado como la convertibilidad, etcétera, pero sí que se ha apreciado mucho y que tiene algo de atraso. Entonces, si vos además hoy sacás, o para fin de año que se va a caer el impuesto país, sacás esa barrera, que es un impuesto de 17,5%, si no haces una devaluación compensada del tipo de cambio oficial, vos tenés que de un día para el otro tener las importaciones mucho más baratas y ahí podés empezar a generar estas sustituciones, ¿no? Entre, quizás haya más demanda en la economía, pero se satisfaga más por importaciones que por producción local. Claro. Y aparte un desincentivo a las exportaciones, ¿no? Un poco como pasaba con el gobierno anterior, con la brecha tan grande, se te amplía la brecha, es más demanda de importaciones, más sacrificio, ¿no? Y más desacumulación de dólares de las reservas del Banco Central también. Sí, sí, por eso digo, es una sábana corta. Lo fiscal creo que está bastante garantizado, aparte es un gobierno que probablemente vete la nueva ley de movilidad que sancionó el Senado, que ha dado muchas muestras de que si tiene que ajustar el torniquete del gasto lo hace, pero cuando vos escuchás por el lado del sector externo, ellos dicen hay dólares suficientes, no hay ningún problema. Bueno, y ahí sí me preocupa un poco más porque son muchas veces las que la Argentina se ha chocado con estas dos grandes piedras, lo fiscal y la restricción externa. Si lo fiscal está solucionado, perfecto, pero no descuidemos la restricción externa. Lorenzo, ¿qué evaluación haces del tema de la ley jubilatoria? Por un lado, algunos dicen, bueno, muestra la convicción fiscal del gobierno, o sea, tuvo que elegir entre el superávit y los jubilados y eligió el superávit. Por otro lado, también muestra una debilidad política, ¿no? Claramente no pudo negociar la ley de alguna forma que fuera compatible con su objetivo fiscal y decidió no dar el debate y vetar la ley, que ahora encima le puede salir de nuevo si el Congreso insiste. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una señal de debilidad o, por el contrario, es una señal que el mercado va a interpretar como una convicción firme en lo fiscal? Creo que la convicción fiscal la ha consolidado el gobierno y con el veto la ratifica en el sentido de que está dispuesto a asumir costos políticos. Y obviamente uno puede criticar, no ajuste tanto por los jubilados, es inmoral, etcétera, y es totalmente válido, pero hay que darle la derecha al gobierno que cuando haces un ajuste siempre alguien va a quedar mal y lamentablemente en ese sentido no hay mucho por hacer. Obviamente uno puede decir, bueno, quizás particularmente tendría que haber sido más sensible con los jubilados, perfecto. Respecto a lo que vos decís del problema político, yo lo que veo es
un gobierno que con el Congreso de entrada se ha llevado un poco, por decirlo mal y pronto, las patadas. O sea, el primer discurso mismo de Milei es de espalda al Congreso, ¿no? Y bueno, esa relación, el Congreso sí le ha aprobado la ley de bases y el paquete fiscal, y hasta acá llegamos, ¿no? No ha querido o no ha sabido el gobierno generar puentes, vínculos, abultar su cantidad, coaliciones, sumar diputados, sumar senadores. De hecho, tienen bastantes, incluso dificultades internas, el bloque libertario. Y eso se está traduciendo, ¿no? en un, nada, como vos decís, los 2/3 casi en las dos cámaras, ¿no? Que podrían incluso rivalizar contra un veto presidencial. Pero me parece que es eso, es falta de construcción en el Congreso, de alianzas, de estrategias. Creo que esa forma, bueno, muchas veces los ha llamado ratas, etcétera, digamos, ha sido un embate continuo contra diputados y senadores, y bueno, esto genera este malestar y bueno, es un centro de poderes, digamos, el poder legislativo, y siempre que uno se lleva mal con el Congreso, son dificultades adicionales para gobernar, ¿no? Muy bien, Lorenzo, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Gracias, Fernando y Mariano. Hasta luego. Lorenzo Seoggravina, director de la consultora Equilibra, mostrando ahí lo que viene dejando por ahora el mes de agosto. Más allá de algunos consultores que registraron esa suba en la tercera semana, allí Equilibra tenía unos datos un poco más alentadores. Lo cierto es que